Hola, bienvenidos a este nuevo video sobre distribución de frecuencias para datos agrupados, en este caso con variables cuantitativas discretas, es decir, con números enteros. Quien te habla, el profesor Antonio Cataldo, facilitador del curso Estadística aplicada a la educación en la UPEL San Carlos. Bien, tenemos entonces un enunciado que nos dice que en un reconocido liceo de la región se conoció el índice académico de 43 estudiantes, cuyas observaciones están acá. Bien, ahí tenemos 43 observaciones o 43 datos. Quiero antes de avanzar también aclarar que estamos utilizando la plataforma de Excel o la hoja de cálculo por su facilidad del entorno que posee, más no tanto por la cantidad de fórmulas que nos pudieran facilitar muchos cálculos. Pudiéramos entonces utilizar fórmulas bastante básicas y también pudiéramos no utilizar ninguna de las fórmulas, sino tomar el entorno, digamos que la interfase, pues para uno transcribir normalmente. Sin embargo, vamos a estar utilizando unas fórmulas bastante básicas. Bien, tenemos entonces las observaciones y unas interrogantes. Se pide completar el cuadro de distribución de frecuencia. También nos piden qué cantidad de estudiantes obtuvieron un índice académico entre 12 y 17 puntos. La otra interrogante: ¿cuál es la proporción de estudiantes que obtuvieron un índice académico entre 10 y 15 puntos? ¿Y qué porcentaje de estudiantes lograron un índice académico entre 18 y 19 puntos? Interrogantes que debemos contestar o interpretar al final de la elaboración del cuadro. Bien, este cuadro lleva un título, el cual debe ser relativo a la variable que se está estudiando, en este caso el índice académico de los estudiantes. Bien, lo primero que debemos identificar es nuestra muestra. La muestra no es más que la cantidad de observaciones que estamos estudiando, en este caso 43. Escribimos normalmente 43 en esta celda. Seguidamente identificamos en este grupo de datos al dato mayor y el dato menor, en este caso 19 y 10, acá lo tenemos marcado en rojo. 19 dato mayor, 10 el dato menor. Una vez obtenidos estos datos, pasamos a calcular la amplitud total. La amplitud total en el formulario, en la pestaña del formulario 1, tiene dos fórmulas. Aquí la tenemos. Amplitud total tiene esta fórmula para cuando vayamos a trabajar datos discretos, que es el presente caso, y esta fórmula que es cuando vayamos a trabajar con números decimales o datos continuos. Y la fórmula a utilizar entonces es dato mayor menos el dato menor más la unidad o más 1. Debemos aplicar esa fórmula. La voy a borrar un momento para que vean cómo se desarrolla. Allí está. Colocamos signo de igualdad entre paréntesis, que nos dice así nos lo dice la fórmula, entre paréntesis el dato mayor menos el dato menor. Simplemente le damos un clic a la celda, más 1. Dato mayor menos el dato menor más 1. ¿Ok? Es una forma de hacerlo.
Ahí tenemos, la amplitud total es 10. Seguidamente calculamos o determinamos el número de intervalos de clase. En este caso fue 5. A través del criterio de Hamdan. Nos vamos al formulario y buscamos la cantidad de métodos que hay para obtener el número de intervalos de clase. El primer método es, o uno de los métodos es raíz cuadrada de la muestra. El otro es el método de Sturges, ¿sí? Esto es para muestras mayores de 500. El otro criterio o otro método es el criterio empírico de Nijat-Hamdan, que es a través de este cuadro, que es el que estamos utilizando. Él aconseja tomar intervalos no menores que 5, ni mayores que 20. En este caso nosotros tenemos una cantidad de observaciones muestra menor que 50. Como es menos de 50 la cantidad de datos, entonces podemos elegir un número de intervalo entre 5 y 7. En este caso nosotros elegimos 5. Bien, vamos de nuevo acá. Allí lo tenemos, elegimos entonces 5. Obtenido la amplitud total y el número de intervalos de clase, calculamos la amplitud de los intervalos. La amplitud de los intervalos también tiene una fórmula. Acá la tenemos. Amplitud de intervalo es amplitud total entre el número de intervalos de clase. Es simplemente una división entre este número y este número. Bien. Allí lo tenemos. Podemos colocar 10. Podemos colocar acá 10 entre 5 y nos da el número que queremos. O lo podemos hacer de esta manera: signo de igualdad, amplitud total, entre, y damos un clic en la otra celda y le damos enter. Bien, es otra forma de hacerlo. Bien, hecho estos cálculos de manera anticipada o cálculos previos, entonces procedemos a completar el cuadro de distribución de frecuencias. Lo primero que vamos a construir es esta columna, la columna del número de intervalos de clase. Ya sabemos que acá nos dice que es 5, n sub k. Ese 5 significa que vamos a enumerar cada una de estas filas. Cada una de estas filas. Es decir, que van a haber 5 filas o 5 grupos de datos. Bien. Seguidamente, como estamos hablando de que hay 5 grupos de datos, cada grupo de datos debe tener cierta cantidad de elementos de datos. Es decir, el primer grupo debe tener 2. Eso es lo que significa la amplitud de los intervalos. Es la cantidad de datos que hay en cada grupo. En el grupo número 2 también van a haber 2. En el grupo número 3 también van a haber 2 datos. Y en el 4 y en el 5 de la misma manera. Eso es la amplitud de los intervalos. Ahora, dentro de esta amplitud de los intervalos, este primer valor le vamos a llamar límite real inferior. ¿Ok? Y a este, o los que están de este lado, les vamos a llamar límites reales superiores. Entonces tenemos límites reales inferiores y límites reales superiores. El primer límite de arriba hacia abajo, en ese orden, el primer límite real inferior va a ser el dato menor. Bien, y el último, es decir, el último límite real superior va a ser nuestro dato mayor. A veces coincide, a veces no. ¿Ok? En este caso coincide. Bien. Para construir
el intervalo, entonces colocamos el dato menor y le sumamos 2. Eso sería 10 más 2 sería 12. Debería ser el número que debería ir allí, pero usted le va a restar 1 y lo va a dejar allí en 11. Es decir, que realmente hay dos datos distintos. Eso es lo que nos está diciendo acá la amplitud de los intervalos, que van a tener que haber dos datos distintos. En este caso tenemos el 10 y tenemos el 11. El otro número de intervalo está constituido por el número que le sigue al 11, en este caso el 12, como límite inferior. 12, y como necesitamos dos números distintos, entonces sería 12 y 13. Seguidamente de 13 vendría el 14. Repito, nuestra amplitud de intervalo tiene que ser 2. La amplitud de intervalo significa que deben haber dos números distintos. Si aquí está el 14, entonces iría el 14 y el 15. Tendríamos dos datos distintos. Es una forma de hacerlo. Luego vendría 16 y 17, vendría 18 y 19. Repito, es una forma de hacerlo. La otra forma es que usted le coloque acá, tenemos acá el 10 y a ese 10 le sumamos 2 y luego le restamos 1. ¿Ok? 10 más 2 son 12, menos 1 nos da 11. 12 más 2, 14, menos 1 sería 13. Es para que pueda coincidir. Bien, seguidamente tenemos la columna de la marca de clase o puntos medios. En este caso, para la marca de clase o punto medio es una semisuma. Es decir, que debemos sumar el límite inferior más el límite superior y el resultado que nos dé de esa suma lo dividimos entre 2. Por eso hablo de una semisuma. Acá está la fórmula para construirla. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá. Tenemos el signo de igualdad. Damos un clic aquí. Sumamos. Sumamos la otra celda. Esto debe estar dentro de un paréntesis. ¿Sí? Dentro de un paréntesis y luego dividimos entre 2. ¿Ok? Le damos enter y ahí tenemos entonces el resultado. De ese mismo modo podemos construir las demás celdas. En cuanto a la construcción de la frecuencia absoluta ordinaria, f sub k, para hallar la primera frecuencia absoluta de este número del primer intervalo de clase o número de clase, debemos fijarnos entonces en las observaciones y buscar cuál es el grupo de datos que yo quiero contar. En este caso, el primer grupo de datos que yo quiero contar, o número de intervalo, amplitud de intervalo de clase, es el que va de 10 a 11. Estos datos 10 y 11 aparecen en este grupo total de datos. Al contarlos, entonces me consigo que entre los dos son 9. Vamos a ver un ejemplo. Ando buscando el 10 y el 11. Hago un clic en el primer dato a hallar. Presiono la tecla control sin soltarla. Empiezo a dar clic en todos los datos que yo estoy buscando. ¿Cuáles son los datos que yo estoy buscando? El 10 y el 11. Bien, ahí está, no hay más. Esto está ordenado de
menor a mayor, de menor a mayor, de menor a mayor. ¿Ok? Ahí están seleccionados los datos que yo ando buscando. En este caso es el intervalo de 10 al 11. Bien, lo puedo marcar, ¿sí? Lo marco para saber o para tener entendido de que ya los conté. Y me voy a esta barra. Aquí dice recuento. Ese recuento es la cantidad de datos seleccionados que tengo. Es decir, 9. Por eso colocamos acá el 9. Bien. Es decir, acabo de seleccionar 9 datos. ¿Cuáles fueron esos datos seleccionados? Los que van del 10 al 11. Bien, si ubico o quiero contar cuántas veces, que es lo que significa la frecuencia, es cuántas veces me aparece este grupo de datos. Por ejemplo, en el caso del 12 y el 13, quiero saber cuántas veces aparece el 12 y el 13. Me dice que 13 veces. Vamos a ver si es verdad. El 12 y el 13. Bien, aquí está el 12. Una vez que hago clic en el primer dato, presiono la tecla control y empiezo a darle clic a los datos que quiero contar. En este caso, el 12 y el 13. 12, 13, 13, 13, no hay más. Bien, los marco. Ya puedo soltar la letra control. Yo puedo soltar la letra control, pero no debo dar clic en ningún lado. Ahí están sombreados, están seleccionados. Y luego me voy acá y dice que el recuento es 13. Quiere decir que esos dos datos aparecen 13 veces. Bien, entre ambos. Bien, quiero conocer o quiero verificar, ya lo hice acá, aparece 11 veces este grupo de datos. Quiero verificarlo. Bueno, 14 y 15, vamos a buscarlo. Doy clic en el primer dato ubicado, presiono la letra control y luego doy clic en los datos que quiero contar. Ahí están sombreados. Puedo soltar en este momento la letra control y me voy acá a darle un fondo para marcarlo. Seguidamente observo acá en el recuento, me dice que tengo 11 datos seleccionados. Esa cantidad es la que vamos a teclear acá. Bueno, y de esta manera se hace lo mismo con las demás celdas o las demás frecuencias. Vamos a pasar entonces a sumar. Vamos a sumar todas estas frecuencias y me debe dar igual a la muestra. Nuestra muestra nos dice que es 43 y este total o esta sumatoria debe ser igual a la muestra. ¿Cómo obtenemos esta sumatoria? Bueno, sombreamos desde la primera frecuencia hasta abajo. Bien, la última celda que estoy sombreando es donde me va a arrojar el total. Y le voy a dar acá, a este botón, autosuma. Le doy a ese botón y me arroja entonces, el resultado, la sumatoria de esta columna. 43, que tiene que ser igual, repito, a la muestra. Vamos ahora a construir la frecuencia absoluta acumulada, esta que tenemos acá. Bien, este dato es este mismo dato, es decir, que este dato, la primera frecuencia absoluta ordinaria, la copiamos acá, la escribimos. Escrita, vamos a borrar, vamos a suprimir, vamos a ir borrando y vamos construyendo. Bien, ya al haber tenido, entonces, haber copiado esta frecuencia en esta celda, empezamos a hacer una suma. Esta celda con esta celda, es decir, esta cantidad con 13.
9 más 13, 22. Vamos a hacerlo acá. Nos ubicamos en esta celda que es donde queremos esa suma, ese resultado, y le damos signo de igualdad. Tenemos el signo de igualdad, le damos un clic a esta celda, signo más, y le damos un clic a esta celda y le damos enter. Ahí tenemos, allí tenemos entonces nuestro resultado. 9 más 13, 22. Por eso a esto se le llama frecuencias absoluta acumulada, porque no es más que una acumulación de desde aquí hasta aquí. Es decir, que 9 más 13 es 22. Nos ubicamos en esta celda y copiamos la fórmula y la pegamos en las demás celdas. Ahí están los totales. Este último total, o este último resultado, tiene que ser igual o idéntico a esta sumatoria. Si no, hemos cometido un error. Bien, continuamos. Vamos a construir entonces las frecuencias relativas ordinarias. La frecuencia relativa ordinaria la vamos a construir con la siguiente fórmula. Signo de igualdad. La primera frecuencia absoluta ordinaria entre nuestra muestra. ¿Ok? En este caso yo sugiero que no coloquemos la coordenada de esa celda, sino que coloquemos exactamente el número 43. Ese 43 que acabo de escribir es la muestra. ¿Ok? Y le damos enter. Allí lo tenemos. Entonces copiamos y pegamos en las demás celdas. Ahí están todos estos resultados. Estos resultados se les llama proporciones. Como tenemos ya los resultados de estas proporciones, queremos la sumatoria de todos ellos. En este caso, la sumatoria debe ser y tiene que ser 1. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que nos arrojó exactamente 1. ¿Por qué tiene que ser exactamente 1? Bueno, porque las proporciones son valores que están entre 0 y 1. Y la sumatoria de todas ellas debe dar 1. Cuando muy aproximado debería darnos 0,99 o 0,999 o 0,9999 10 milésimas. ¿Bien? Son las cantidades más aproximadas a 1. Ok, entonces continuamos con esta columna a la cual llamaremos frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces vamos a copiar esta cantidad, la vamos a copiar acá. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Signo de igualdad y le damos un clic a esa cantidad seguido de enter. Bien, ahí está, se nos copia exactamente esta misma cantidad. Cuando ya tenemos entonces esa cantidad, nos ubicamos acá porque lo que queremos es sumar esta celda con esta celda, es decir, esta cantidad con esta cantidad, y así sucesivamente, esta cantidad con esta cantidad. Vamos a hacerlo como lo hicimos con esta columna. Signo de igualdad. Damos un clic a esta celda, más, le damos clic a esta celda y le damos enter. Ahí está. Bien. Copiamos y pegamos. Ok. Esta cantidad más esta nos da esta. Esa cantidad más esta nos da esta. Y así sucesivamente. Bien. Eso significa que desde aquí hasta aquí la acumulación es 0,5116 10 milésimas. Ok, del mismo modo, este último resultado tiene que ser idéntico a este resultado. Vamos con los porcentajes. Bien,
De igual forma, cada vez que iniciemos, que queramos hacer una fórmula, debemos escribir primero el signo de igualdad. Signo de igualdad, y vamos a trabajar con la frecuencia relativa ordinaria. En este caso, hacemos clic en ella y buscamos o presionamos el botón asterisco. Bien, que nos va a representar el signo de multiplicación. Es decir, que vamos a multiplicar la primera frecuencia o cada una de las frecuencias relativas ordinarias por 100. Le damos enter y ahí tenemos nuestro porcentaje. Quiere decir que debemos multiplicar entonces cada una de las frecuencias relativas ordinarias y multiplicarlas por 100. ¿Ok? Vamos a copiar la fórmula, pegamos y ahí tenemos. La sumatoria de todos estos porcentajes debe ser 100%. ¿Ok? O cuando mucho, muy aproximado, tiene que ser, o muy alejado, debería ser 99%. Ok, vamos a construir la columna de los porcentajes acumulados. De igual manera, la primera celda debe ser igual a esta. Le damos signo de igualdad y le damos un clic a ella y ahí lo obtenemos. Lo que hicimos fue copiar, es una forma de copiar. Ok, tenemos entonces que estas dos celdas son iguales. Y empezamos a sumar esto más esto, nos da esta cantidad. Vamos a hacerlo. Signo de igualdad. Signo de igualdad. Como es acumulado, yo voy a sumar más este, me da eso. Repito, signo de igualdad, tomo este, más esta celda y le doy enter. ¿Ok? Para no hacerlo repetitivo, entonces copio la celda y pego en las demás. Ahí está. De igual forma, este 100 tiene que ser idéntico a este 100 porque estamos hablando de los percentiles que en sus sumatorias deben ser 100%. Ok, si se dieron cuenta, tenemos entonces acá las columnas de las frecuencias absolutas. Una es ordinaria y la otra es acumulada. Una tiene una F minúscula y la otra, como nomenclatura, tiene una F mayúscula. Acá tenemos las frecuencias relativas. Una es ordinaria y la otra acumulada. Una es minúscula y la otra es mayúscula. Y asimismo tenemos los porcentajes. Uno es ordinario con P minúscula y el otro es acumulado con P mayúscula. Bien. Bien, vamos a pasar entonces a la interpretación. La primera pregunta que nos hacen es: ¿qué cantidad de estudiantes obtuvieron un índice académico entre 12 y 17 puntos? Vamos a buscar estos datos, 12 y 17 puntos. 12 está acá hasta 17. 12 a 17. ¿Qué cantidad de estudiantes? Cuando nos hablen de cantidad, debemos ubicarnos en las columnas, en estas dos columnas de las frecuencias absolutas. ¿Bien? De la frecuencia absoluta. Solamente cuando nos hablen de cantidad. Entonces, si nos hablan de más de un intervalo, en este caso tenemos 1, 2 y 3 intervalos, entonces debemos seleccionar, ubicarnos en la frecuencia acumulada. Voy a repetir lo que dije. Si nos hablan de cantidad o nos preguntan por cantidad, nos ubicamos en estas dos columnas, ¿sí? Como referencia. Pero, ¿cuál de estas dos columnas vamos a utilizar?
todo va a depender de cuántos intervalos tenemos que trabajar. En este caso nos dicen que desde 12 a 17, desde 12 a 17 tiene 3 intervalos. Entonces, como son más de un intervalo, me ubico acá en esta frecuencia absoluta acumulada, en esta columna. Bien, y me voy al final, acá, a el último intervalo tocado. En este caso, tenemos el dato acá, 41. La frecuencia acumulada, 41. Es decir, que hasta ahí hay 41. Pero debemos restarle a esta cantidad este 9. ¿Por qué? Porque estamos tomando este intervalo desde el intervalo 2 hasta el intervalo 4 y el intervalo 1 no lo estamos tomando. Por lo tanto, no entra en juego, ¿ok? No entra en la suma. Entonces debemos restar 41 menos 9. Bien, 41 menos 9. Eso es 32. ¿Ok? Por lo tanto, podemos escribir que la cantidad de estudiantes que lograron un índice académico entre 12 y 17 puntos fueron 32. ¿Ok? Esa redacción queda al libre albedrío, con lógica, por supuesto, a la pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la proporción de estudiantes que obtuvieron un índice académico entre 10 y 15 puntos? Fíjense, cuando nos hablan sobre proporción, debemos ubicarnos entonces en las frecuencias relativas. En esta frecuencia, en estas dos columnas, frecuencias relativas. ¿Ok? Nos están hablando de proporción, nos ubicamos en estas dos, pero no sabemos aún dónde vamos a trabajar, si en esta columna o en esta columna. Bien, eso nos lo dice este dato que está acá, desde 10 a 15 puntos, es decir, de 10 a 15 puntos. Fíjense que son más de un intervalo de clase. Como no es un intervalo de clase, porque si fuese un intervalo de clase, yo tomo la columna ordinaria. Pero como es más de un intervalo de clase, tengo que tomar la columna acumulada, la de las acumuladas. Entonces, me está diciendo que me están pidiendo datos entre 10 y 15 puntos. Bueno, me voy al final, 15, acá en el tercer intervalo, me voy acá a esta cantidad, a esta proporción. No debo restar como lo hice en la otra. ¿Por qué? Porque estoy tomando desde el inicio. Estoy tomando todos los intervalos desde el inicio. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería este dato. Esa es la proporción. 0,7674 10 milésimas es la proporción de estudiantes que obtuvieron un índice académico entre 10 y 15 puntos. Fíjense en la pregunta siguiente. ¿Qué porcentaje de estudiantes lograron un índice académico de entre 18 y 19 puntos? Porcentaje. Nos están hablando de porcentaje. Obviamente debemos ubicarnos en estas dos columnas. Todavía no sabemos si en esta o en la acumulada, o en la ordinaria o en la acumulada. No nos dice esta parte, los datos, 18 a 19 puntos. 18 a 19 puntos, aquí está. Nos están pidiendo respuesta de un solo intervalo. ¿Ok? Como estamos en un solo intervalo, entonces vamos a trabajar con la columna ordinaria, el porcentaje ordinario. Bien, estamos hablando de el intervalo número 5, por lo tanto el porcentaje a que hace referencia es 4,65%. No tengo que restar nada, estoy utilizando un solo intervalo. Entonces 4,65% es el percentil o el porcentaje de estudiantes que lograron un índice académico entre 18 y 19 puntos.
Bien, de esta manera es la interpretación. Es todo de momento.